de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre, dejando la mano izquierda navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días salimos a acompañarnos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, damos toda honra y gloria, damos todo honor. Tú eres grande, eres fuerte, eres poderoso, no hay nadie como tú, a tu nombre sea la gloria. En esta noche, Señor, te exaltamos, te glorificamos, bendito seas por los siglos de los siglos. Bendito Padre Celestial, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en esta noche, Padre, que hemos leído tu santa palabra para dar este estudio, Señor, de ella, queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, el que nos hable, el que, Señor, guíe en las palabras, los pensamientos, los comentarios, Señor, y que sea Él el que se lleve la honra, la gloria y la alabanza. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras debilidades y ayúdanos, mi Dios, para poder nosotros estar limpios delante de tu santa presencia. Padre, en el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos y juntos, unidos, decimos amén. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. En el versículo número 11, que sigue a continuación del capítulo 21, dice la palabra: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. El apóstol Pablo, hermano, voy a decirles algo que tal vez ustedes ya sabían, pero se lo voy a decir. Para mí el apóstol Pablo es uno de los siervos, hermano, más importantes en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, no quiero decir que el apóstol Pedro y los demás apóstoles no sean importantes, pero a mí me parece, desde mi punto de vista, me parece que el apóstol Pablo es uno de los hombres más importantes en el Nuevo Testamento, el cual, ¿verdad?, nos muestra no solamente su conocimiento, no solamente, ¿verdad?, su sabiduría, no solamente, ¿verdad?, el conocimiento tan amplio que tenía de la ley y la cercanía tan intensa que tenía con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo, sino que nos muestra algo que a veces nosotros, los creyentes en Cristo, nos hace falta. Y cuando digo esto, lo digo, ¿verdad?, también incluyéndome en ¿verdad?, en este sentido, porque el apóstol Pablo es un hombre que, hermano, es muy decidido, es un hombre decidido, es un hombre, hermano, arrojado, es un hombre que tiene una manera de enfrentar los asuntos, las cosas, ¿verdad?, pero tan directas que uno se queda asombrado, y lo vamos a mirar en estos capítulos, en este capítulo que sigue. Y, hermano, nos quedamos impresionados de ver, ¿verdad?, que no solamente tenía sabiduría, conocimiento, cercanía a Dios, sino que aparte era un hombre decidido y valiente. Amén. Son dos cosas, hermano, que también podemos atesorar de un hombre de Dios. Amén. Porque no crea que todos los creyentes en Cristo son valientes.
Y cuando digo no crea que son valientes, no me estoy refiriendo al hecho de que, hermano, no peleen con otra persona o no se pongan al tú por tú con alguien que los ofende. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la valentía, hermano, de entregar el mensaje de Dios a una costa de su propia vida. En estos versos que le acabo de leer, la palabra del Señor nos dice que el problema que estaba enfrentando ya en el capítulo 21 en adelante el apóstol Pablo era, hermano, la persecución. A partir de este momento paran los viajes, no más viajes, ya no hay más salidas. Ahora él tiene que empezar a luchar de una manera distinta. Ahora lo van a apresar, lo van a agarrar, lo van a golpear. Ahora estamos viendo a un hombre que va a ser perseguido. Pero usted mira la actitud de este hombre y usted, hermano, se siente impactado por la manera en que el apóstol Pablo reacciona ante este tipo de cosas. En el capítulo número 21 y verso número 11, dice que llegó un profeta llamado Agabo. Y llegó este profeta Agabo y agarró el cinto de Pablo y se amarró las manos y se amarró los pies. Y dijo una profecía: al dueño de este cinto le van a hacer así allá en Jerusalén. Así que todos los discípulos, dice la escritura, ¿verdad? Estaban nerviosos, estaban, ¿verdad? Por donde quiera ya le venían profetizando lo que iba a suceder si subía a Jerusalén. Pero yo quiero que usted entienda, hermano, lo que esto significa. Para un creyente, hermano, como el judío, como el apóstol Pablo, subir a Jerusalén era algo especial. Era ir, hermano, a la ciudad de Dios, para que usted sepa. Cuando estamos hablando, hermano, de la Jerusalén, hermano, en los tiempos del apóstol Pablo, era como ir a la ciudad de Dios. Recuérdese que el salmista hablaba de la ciudad de Dios. Y esta ciudad, la Jerusalén, hermano, era considerada para ellos, o es considerada para ellos, como la ciudad de Dios. Así que el apóstol Pablo estaba decidido a llegar a este lugar porque se celebraban las fiestas de la Pascua, se celebraban las fiestas de las cabañas. Así que, hermano, era un tiempo de fiesta y él quería subir a adorar en el templo al Señor Jehová allí en ese lugar. Pero al mismo tiempo quería llevar noticias de todo lo que estaba pasando en su ministerio, de todo lo que estaba sucediendo y cómo la gente se estaba convirtiendo aún judíos al Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando miramos al apóstol Pablo allá en Jerusalén, bueno, pues ya sabemos, hermano, porque ya le habían profetizado en varias ocasiones cuál iba a ser el resultado si subiese el lugar. ¿Y cuál iba a ser? Iban a aprisionarlo, iban, hermano, a perseguirlo, iba a haber problemas. Así que vamos a ir directamente, hermano, a nuestro tema. Vamos a ir al verso número 17. Nuestro tema en esta noche: Pablo en Jerusalén. Amén. Así que ahora vamos a ver al apóstol Pablo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver al apóstol Pablo y lo vamos a ver en Jerusalén. A partir del verso 17 vamos a encontrarnos que dice la escritura: y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Aleluya.
Vamos a dejar la lectura un momentito ahí para mirar qué es lo que está sucediendo. El apóstol Pablo, como le dije, llega y cuenta, ¿verdad?, lo que está pasando con su ministerio. Él llega y habla, ¿verdad?, acerca de las nuevas en su trabajo. Llega, ¿verdad?, y les dice lo que ha sucedido en las diferentes ciudades por donde él ha pasado, donde ha llegado, ¿verdad?, por ordenanza del Espíritu Santo de Dios, y cómo el Señor ha hecho que los gentiles, judíos, hermanos, se acerquen, ¿verdad?, y rindan su corazón al Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que entre todas esas multitudes de judíos, muchos de ellos también, hermano, estaban en contra de Pablo, porque habían levantado mentiras diciendo que el apóstol Pablo no querían que guardaran la ley. Y hasta en cierta manera es verdad, o sea, no era necesario que el creyente que se convertía a Cristo Jesús guardara la ley, porque Cristo había cumplido la ley. Pero resulta que por causa de no causar un problema grande en Jerusalén, yo me puse a mirar eso, ¿verdad? Le recomiendan algo a él y le dicen que haga un voto, o sea, que vaya, ¿verdad?, con unas personas, 4 personas que están haciendo un voto, y que para que de esa manera todos se den cuenta que él anda ordenadamente, que él no está en contra de la ley, que él no está haciendo algo indebido. Y a mí me resulta, hermano, un poquito difícil entender por qué el apóstol Pablo realizó esto. Pero entiendo que en la palabra de Dios se nos dice que él estaba dispuesto no solamente, hermano, a ser atado o a ser golpeado por Cristo, sino también que dice la Escritura que él estaba dispuesto a darlo todo con tal de que el pueblo de Israel se convirtiera, que todos los judíos vinieran a Cristo, que todos conocieran al Señor Jesús, aunque él se tuviera que perder. Mire eso. Cuando nosotros vemos entonces lo que aquí está sucediendo, vaya a Números, capítulo número 6, verso 13. En el libro de Números, en el capítulo número 6, aleluya, en el capítulo número 6, verso 13 de Números, miren lo que significaba lo que le estaban pidiendo. Le estaban pidiendo al apóstol Pablo esto, dice: y esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. O sea, ese era el voto que tenían aquellas personas. Iban a pagar este voto, o sea, iban a entregar ya su nazareato, dice, ¿verdad? Habían tenido un voto de nazareo, pero ahora lo iban a entregar, tenían que hacer el ritual, y este ritual duraba 7 días. O sea, por más que queramos darle vuelta o entender el punto, este es un ritual que en realidad, hermano, ya no se necesitaba, pero de que de acuerdo al sistema judío, pues para ellos era importante, hermano, este ritual bajo la ley. Tenían que raparse la cabeza, eran consagrados, hermano, ellos, ¿verdad?, al Señor.
Pero usted sabe bien que los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, lo primero que Dios nos dice es que nos consagremos. Así que nosotros somos consagrados para Dios, uso exclusivo para el Señor Jesucristo. Así que no tenía que haber hecho esto, pero por causa de los consejos que le estaban dando para que la gente, ¿verdad?, no hubiera problemas y todos dijeran, no, no es cierto lo que está sucediendo, ¿verdad? No es verdad, mírenlo, aquí está realizando este, ¿cómo se dice? Este voto de nazareato, ¿verdad? No está en contra de la ley. Pero sigamos viendo el verso 25 del libro, capítulo 21 de los Hechos, verso 25. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Aleluya. Dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos dieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Para que usted entienda lo que estaban tratando de hacer con el apóstol Pablo, nosotros conocemos este sistema. Lo estaban tratando de linchar. Usted ha visto cómo en nuestros países muchas veces, hermano, linchan a las personas, cómo los agarran, hermano, y hacen violencia con ellos. Y cuando estoy hablando, hermano, dice la escritura que fueron a llamar al tribuno porque, hermano, era toda la ciudad, era todos los judíos que estaban ahí en el templo reunidos, los que estaban tratando de golpear al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque unos no estaban cerca de él, pero estaban tratando de llegar, pero los que estaban cerquitas de él, hermano, lo estaban dando, pero con todo, ¿sí? Lo estaban golpeando, hermano, con ganas, hermano, de matarle, dice la escritura. No estaban jugando con él. Ahora, si seguimos mirando lo que aquí está sucediendo, vamos a terminar el capítulo número 21 para que usted vea. Dice que entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Yo me lo bajo con un traguito de agua. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede. Porque, mire, a mí me impacta, le vuelvo a repetir, la manera en que el apóstol Pablo nos presenta, hermano, la palabra de Dios, el comportamiento de un hombre de Dios. Y yo le digo una cosa, hermano, yo no creo que aquí él haya salido limpio de verdad, de esta agresión que le estaban provocando. O sea, imagínense, los soldados lo tenían que llevar casi cargando entre todos por la forma en que lo estaban atacando.
y hermano, casi, hermano, a punto de matarle. Y la escritura nos dice que la gravedad del conflicto era tanto que tuvieron que, hermano, tomarlo preso y llevarlo, protegerlo, porque, hermano, si lo dejan afuera, lo hubieran matado. Ahora, todo esto ya estaba profetizado para que usted lo vea, ya estaba dicho que así sucedería. Ahora le pusieron cadenas, lo llevan, ¿verdad?, a guardar, pero noten lo que sucede en el verso 37, y aquí ponga mucha atención. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: si me permites decirte algo. Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo... Vamos a entrar al capítulo número 22, por eso le dije que vamos a cubrir 2 capítulos. Ahora, yo antes de entrar al capítulo 22, note lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ya lo libraron, ya lo sacaron de aquella multitud que lo quiere matar. Todos vienen enfurecidos detrás de él. Y él detiene al tribuno y le dice: espérate, ¿puedo decirte unas palabras? El tribuno se sorprende porque el apóstol Pablo habla griego, o sea, no solamente hablaba hebreo, sino que también habla griego. Y entonces cuando, ¿verdad?, empieza a platicar con él, le pide que le deje hablarle al pueblo. Ahora, en la mente de cualquier persona que está mirando la situación que existe ahí afuera, lo menos que usted quisiera es volver a enfrentar la multitud que lo quiere matar. ¿Sí o no? ¿O qué haría usted, hermano? Pienso que muchos de nosotros estaríamos temblando de miedo, porque nos hemos escapado por una cosita muy pequeña. ¿Sí o no? Lo importante es cómo los dejan caer. Pero el punto aquí es, ahora veamos al apóstol Pablo y veamos la manera en que él enfrenta esta situación. Cualquiera, vuelvo a repetirlo, de nosotros tal vez estuviera temblando de miedo, pero él quiere volver a enfrentar a esa multitud. Dígame si no es una actitud de un hombre decidido y valiente, hermano. De una persona que, hermano, ay, no puedo, yo el tribuno le digo: ¿estás loco tú? ¿Qué tienes? ¿Sí? Cualquiera le hubiera dicho algo como eso. Lo quieren matar, quieren hacerle daño, y él todavía le pide que, ¿verdad?, déjame darles unas palabras, déjame hablarle, ¿verdad?, al pueblo. Quiero enfrentarlos, quiero decirles. Ahora, note bien lo que dice la escritura, y vamos a entrar al capítulo 22, por eso le decía, porque esto es como la continuación de todo esto. Y dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Porque cuando él habló en lengua hebrea, todos se quedaron en silencio, porque la lengua hebrea se estaba considerada como una de las lenguas de Dios en el tiempo de los judíos. Así que si alguien les hablaba en esa lengua, guardaban silencio porque querían oír qué es lo que les iba a decir. Y dice: yo de cierto soy judío. Dice: y les hablaron en lengua hebrea y guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados. O sea, el apóstol Pablo ahora le está hablando al pueblo y les está diciendo quién es él, qué es lo que él hacía, por qué es que él, se le conocía en Jerusalén. Todos conocían a Saulo y sabían lo que Saulo era, y ahora se están dando cuenta quién era Saulo. Pero la Biblia dice que Saulo no se queda callado, sino que al mirar el silencio y la forma en que lo estaban escuchando, ¿qué es lo que hace en el verso número 6? Empieza a contarles un testimonio.
Amén. Era como ellos. Ahí les dijo, primero les está diciendo, yo era como vosotros. Y es más, yo era mejor que vosotros, porque yo los iba a perseguir y los traía presos. Y el sumo sacerdote diciéndole, él me daba las cartas. Wow. Entonces, imagínense toda la gente escuchando, ¿verdad? Pero ahora viene aquí el punto. Ahora el apóstol Pablo cambia y aprovecha el instante para llevarles el mensaje de la vida eterna. Pero aconteció, dijo, que yendo no al llegar a cerca de Damasco, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, dijo él, o sea, le está contando su testimonio, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ahora ya estamos hablando de Jerusalén, en el templo, de lo más sagrado, de donde lo sacaron y cerraron la puerta. Miren, y dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Hasta ahí. Oiga bien el espacio que aprovechó, la historia que les plantea. Y él es claro en decirle, en esta parte encontramos, ¿verdad?, a un apóstol que sabe aprovechar el momento, que en ningún momento demuestra que está asustado, que está atemorizado, que está temblando de miedo por lo que quieren hacerle en Jerusalén, sino que él aprovecha para decirles que lo que él está haciendo, lo está haciendo porque el Dios de ellos se lo ha ordenado. O sea, el Dios de los judíos, el Señor Jehová, se lo ha ordenado y se los dice a ellos, en el mismo templo me ha dicho que salga y vaya prontamente. O sea, cuando él les plantea el testimonio de esta manera, era para que el pueblo judío entendiera y reaccionara y comprendiera que el apóstol Pablo era un hombre enviado de Dios a hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero el pueblo de Israel, hermano, el problema que existía con el pueblo, que existe con el pueblo, es que no pueden entender cómo Cristo, el crucificado, el que muere en la cruz, hermano, sea el Mesías. Para ellos no se puede comprender por qué el Señor envió a su Hijo o envió al Mesías para enviarlo a morir en un madero. Y es porque el pueblo judío, Dios quiera que nos escuche un judío, hermano, en la grabación en cualquier parte del mundo y comprenda esto, es porque el Mesías de Israel, hermano, fue enviado por Dios a su pueblo para que el pueblo pudiera ser perdonado de su pecado. O sea, el judío
el apóstol Pablo lo dijo, el judío con todos los rituales, con todos los sacrificios, con todo el derramamiento de sangre, no pudieron limpiar el pecado de la humanidad, hermano, que había sido concebido por herencia desde los días de Adán. ¿Me explico? Ahora, cuando nosotros miramos a Pablo el día de hoy, él trata de hacerles entender que ese Mesías que fue crucificado para poder perdonarnos los pecados a nosotros, hermano, que habíamos recibido esto por herencia. Aleluya. Y que al morir Cristo en la cruz, él llevaba todo el peso de la maldad de la humanidad. Y dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por eso en los evangelios encontramos una palabra que es muy importante para nosotros, los que hemos creído en Cristo, cuando Él dice, Señor, ¿por qué, verdad, has ocultado tu rostro de mí? O sea, Cristo en la cruz siente que los ojos de su Padre no están mirándole, no están, hermano, poniendo atención a lo que está sucediendo. Pero Cristo sabe que en ese momento el pecado de toda la humanidad está siendo puesto sobre Él. Amén. Por eso cuando todo el pecado es cargado en la persona de Cristo, Cristo exclama las palabras y dice, consumado es. Aleluya. Cuando nosotros miramos esto, ok, la Biblia dice que Cristo muere en la cruz. Y usted dirá, eso ya lo sabemos. Pero entendamos, Cristo era Dios encarnado. Dios no puede morir. Aleluya. Amén. Dios no puede morir. Sí, hermano. Entonces, como por decir las personas católicas, esa es la cuestión que no pueden entender los rituales y la adoración que hacen a las imágenes. Es lo que no pueden comprender y aceptar a Cristo. Mire, sí aceptan a Cristo, pero lo aceptan en el sacrificio. Aceptan al Cristo crucificado que está en ese lugar pagando el precio del pecado, pero no aceptan al Cristo resucitado. La victoria de nosotros no está en el momento que Cristo muere. No, cuando Cristo murió, llevó el pecado de nosotros a ese lugar. Pero no es sino hasta cuando resucita que Cristo nos ofrece el perdón de nuestros pecados a nosotros. Para que usted me entienda, si Cristo hubiera muerto en la cruz, pero no nos hubiera dado la oportunidad de aceptarlo a Él como nuestro suficiente Salvador, el pecado suyo y el pecado mío no podría ser limpiado. No podría ser quitado. Porque Cristo necesitaba vencer a la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es. ¿Me explico? Ahora, nosotros vamos caminando a la muerte. ¿Cuántos saben eso? Vamos. Físicamente todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque esa carne suya, esta carne mía, fue concebida en pecado. ¿Verdad? Solo que nosotros vamos a llegar a la muerte, pero vamos a llegar a la muerte con una esperanza. Y la esperanza es que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y Él nos perdonó en Cristo y nos dio su victoria. Y dice la Escritura, primicia de los que durmieron es Cristo, porque Él se levantó primero de la muerte y un día nosotros nos levantaremos para entrar a la gloria de Dios con nuestro Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Y Él está tratando de explicarle al pueblo de Israel, hermano, lo maravilloso, hermano, de este llamado. El Dios suyo me llamó. El Dios que ustedes conocen me envió. El Dios que ustedes adoran es el que me manda hacer esto.
Porque yo antes era esto, hacía esto, perseguía, mataba. Cuando a Esteban lo mataba, ahí estaba yo deteniendo las ropas. Como diciéndole, ninguno de ustedes será como yo. Ninguno de ustedes hizo lo que yo hice. Ninguno de ustedes participó de esta manera en las cosas. Yo era celoso de Dios. Aleluya. Pero seguimos leyendo. Y entonces dice, y oyeron hasta esta palabra, y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra al tal hombre, porque no conviene que viva. Fíjese. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó, mire esto, que fuese ¿qué? Examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Este se hizo como mi mamá, que después de que le pegaban a uno allá, todavía, venga para acá para ponerle una para que no se ande dejando. Fíjese, después de la golpiza que le habían, todavía le iban a dar de azotes. El tribuno dijo, vamos a sacarle la verdad con azotes. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio abuso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo no soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano, dice, romano, y también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Pablo sabía, hermano, utilizar en los momentos precisos, hermano, las cosas que él tenía, sus habilidades. Pero para poder tener a una persona, para poder entender a una persona como el apóstol Pablo, necesitamos entender dos cosas. Uno, era decidido, y dos, era valiente. No estaba temblando de miedo, no estaba asustado, no estaba ahí, hermano, inseguro, no estaba ahí, hermano, nervioso, ¿no? El apóstol Pablo, hermano, estaba tratando, aún en esos momentos de conflicto, de poner el nombre de Dios en alto. Estaba tratando de que el Señor fuese glorificado. Cuando usted verá, por ejemplo, en el capítulo 21, ya vamos a terminar, ¿sí? En el capítulo 21 dice que cuando vino el profeta Gabo, todos, ¿verdad? Estaban llorándole y diciendo, verso número 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de Jerusalén, que no subiese a Jerusalén. ¿Y qué dijo él? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, no eran palabras. Cuando usted mira eso, uno dice, ay, qué valiente. Pues sí, usted va y voltea la página al capítulo 21, termina el capítulo 21 y llega al capítulo 22 y se da cuenta que es verdad. El apóstol Pablo era un hombre valiente, era un hombre decidido, no tenía temor de morir, él no tenía miedo de perder su vida por Cristo, porque me imagino que él conocía la palabra que Cristo dio cuando dijo, el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. ¿Qué es lo que nos hace falta el día de hoy a nosotros como creyentes? Nos hace falta ser decididos, nos hace falta tener, hermano, valentía, pero una valentía espiritual, una valentía que provenga de lo alto, una valentía, hermano, que nos dé el Señor para poder enfrentar las diferentes, hermano, problemas que, verdad, el mundo nos presenta cuando predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo en ningún momento le echó la culpa al diablo, en ningún momento dijo, es que el demonio no me deja, es que el diablo no me permite. Él ni siquiera lo tomaba en cuenta. Él sabía que lo que tenía que hacer era predicar el nombre del Señor Jesucristo y que Él se llevara la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Ese es el punto. Así que cuando él, hermano, pasa por todo esto, le aseguro, muchos predicadores o qué sé yo, estuvieran temblando de miedo, hermano, al mirar una multitud tan grande, tratando de, hermano, lincharlos, tratando de hacerlos pedazos. Pero dice la Escritura que el apóstol todavía se paró para hablarles acerca del testimonio de su conversión en el camino a Damasco. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando miramos, ¿verdad?, esto, entendemos, hermano, que el apóstol Pablo era un hombre, hermano, que estaba decidido, ¿sí? La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo, dígale que está a su lado, solo los valientes, solo los valientes lo arrebatan, ¿sí? Solo los valientes tienen ese valor, hermano, para poner su vida por lo que han creído. Solo los valientes tienen, hermano, ese valor de hacer la obra de Dios, hermano, sin pensar en su propia persona. Aleluya. Él estaba listo para enfrentar todo este problema, toda esta situación. Él estaba listo, hermano, para morir por Cristo, para exaltar el nombre del Señor Jesús y para decirle a todos los creyentes que así debemos de vivir nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, hermano, en esta preciosa noche. Le recomiendo, hermano, que vaya al capítulo 23 para la siguiente semana. Vamos a estar teniendo nuestro estudio en el capítulo 23. Muy interesante. El apóstol Pablo nos muestra, ¿verdad?, a partir de este momento, cómo él enfrenta ahora esta etapa de su vida, de las persecuciones, de, ¿verdad?, las prisiones que va a estar enfrentando. Pero la actitud con la que él los enfrenta, que aún en esa condición no se queja, no está llorando, no está diciéndole, preguntándole a Dios por qué, sino que aprovecha cualquier momentito que se le presenta, hermano, para anunciar el evangelio de la vida eterna. Bendito sea el Señor Jesucristo. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de Jesús te damos toda honra y gloria. Te exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú. Eres nuestro Dios maravilloso, Señor. A ti sea la honra, Padre, en el nombre glorioso de Cristo. Te honramos, Padre, en esta noche y te pedimos, mi Dios, que nos ayudes, que nos des valentía, pero de esa valentía que tú, Señor, le diste al apóstol Pablo.